Bienvenidos a este día, este domingo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. Y pues bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad con el favor de Dios de que los países hispanos celebramos la Semana Santa, ¿no? Y en las iglesias se dedica un día de toda la semana para estar viendo lo que le llaman la Pasión de Jesús. Y hoy corresponde en la tradición a lo que es el Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, le llaman la entrada triunfal a Jerusalén. Y lo que yo quiero no es seguir una tradición, sino poder ver el ángulo, ¿verdad?, de lo que es la enseñanza para nosotros. Es bueno el poder recordar, es bueno. Creo que somos pocos las personas que no nos ha gustado la serie Chosen. La mayoría les gusta, la aman, y está bien, ¿no? Pero no queremos que sea meramente conocimiento, sino que podamos ver el aspecto práctico, ¿verdad?, para nuestra vida. Y entonces esa entrada triunfal, como le llaman, tiene que ver con que allá en Jerusalén, allá en esa región, reciben al Señor Jesús como Rey. Recuerde que desde aquel tiempo y ahora, escuchando a muchos judíos, unos más respetuosos que otros, usted puede entender que tanto la gente de aquel tiempo como los judíos de hoy lo que están esperando es un cumplimiento literal, ¿verdad? Es decir, que ese Rey venga a establecer un gobierno terrenal, y que obviamente Jerusalén tenga la preeminencia. Pero desde siempre, como vamos a ver hoy, es de que en la mente de Dios, él lo vamos a ver un pasaje muy claro. Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y es por eso que desde que el Señor Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, Él comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces, Él hablaba de un acercamiento del reino y vino a implementar una mente de reino, pero no un reino literal, sino un reino espiritual. Y entonces es importante ver, como cantábamos, ¿no?, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Es una corona que no todos queremos, pero que también dentro del simbolismo que tiene y hemos aprendido, el hecho de que el Señor Jesús haya derramado su sangre en su cabeza al colocar esta corona de espinas, es que Él nos iba a limpiar. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno. Juan 12:12, el Evangelio. Dice la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Juan 12 comienza diciendo que venía la fiesta de la Pascua, que era cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Y entonces dice ahí 6 días antes, ¿no? Entonces habían ido a la fiesta de la Pascua. Dice, los que habían ido eran grandes multitudes. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por ahí vi un video de gente que decía que no debemos decir Hosana, y tenía sus razones, pero Hosana significa sálvanos ahora, ¿no? Hosana, sálvanos ahora. Entonces no está mal decir al Señor: Hosana, sálvanos ahora, necesitamos un Salvador. Entonces vea que aquí lo están reconociendo, como le decía, como el Rey de Israel, como el Señor. Recuerda usted también que en este día, en este momento, se cumple una profecía cuando los evangelistas recapitulan y dicen: no temas, Jerusalén, y aquí tu rey viene. Usted conoce la historia, sentado en un pollino, en hijo de un asna. Entonces un burrito que nadie había usado. El Señor entra así triunfal, no en un caballo en conquista, sino en un pollino, ¿no? Representando la humildad y representando la sencillez, ¿sí? Ahora, quiero que vea, por un lado, esto es lo que hacía la gente. La gente lo quería ver. De hecho, creo que bajo esta visión, bajo esta perspectiva, podemos entender cómo es que mucha gente se acercaba a Jesús, o el mismo Judas, quien tenía la bolsa. Podemos entender que en su corazón estaba quizá ocupar un lugar de gobierno. La mamá de Juan y su hermano Jacobo, cuando le dicen: en tu reino quiero que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. La gente sí aceptaban a Jesús como rey, pero lo estaban viendo como muy, muy terrenal, muy literal. Y entonces, capítulos anteriores, Juan capítulo 6, esto es después de la multiplicación de los panes y los peces, dice: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, póngase un poquito en el lugar de la gente, ¿no? Viene alguien de quien dice, desde que lo comienzan a anunciar, dice: encontramos aquel del que escribió Moisés. Entonces dice: te levantará un profeta en medio de tus hermanos, alguien que te va a conducir. Todo lo que había pasado en esos años, 3 años aproximadamente. Y entonces ahora ven a un maestro, a un Jesús que no solamente sana a los enfermos,
sino que multiplica panes y peces, ¿no? No necesita, entonces mucha gente lo puede ver ahí mismo en Juan 6:66, dice cuando el Señor Jesús les dice, vosotros me siguen porque se saciaron del pan, pero no porque les guste la palabra, dice, muchos se volvieron atrás y ya no anduvieron con Jesús. Entonces lo estaban viendo así como, ya no vamos a tener que trabajar, Él va a multiplicar todo. Y quizá como judíos lo veían como la bendición de Dios, ¿verdad? O sea, pues sí, como quizá mucha gente hoy que no hace nada porque dice, no es que yo estoy esperando la bendición de Dios y no hace nada, ¿verdad? Y entonces, bueno, usted puede ver ahí claramente que el Señor Jesús entendió que lo buscaban y lo querían hacer rey, un rey literal, pero entonces Él se retiró, dice, no, mi reino no es de este mundo. Mire, es el versículo que sigue, Juan 18:36, cuando está hablando con Pilato, porque Pilato no entiende, ¿no? Le dice, ve que recuerda lo más conocido de Pilato, es, mira, yo como Poncio Pilato me lavo las manos, ¿no? Porque aún el gobierno de esta tierra dice, yo no encuentro nada digno de muerte. Si acaso que le azoten, pero yo no hallo nada digno de muerte. Y entonces, usted lee la historia y en los evangelios, en los hechos, dicen los emperadores romanos, ¿verdad? Es algo de la ley de los judíos, dice, porque realmente no es nada digno de muerte. Claro que entendemos nosotros que es para que la escritura se cumpliese, pero el Señor Jesús ante Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían y no dejarían que me entregara a los judíos. Al mismo Pedro, cuando lo reconviene, le dice, Señor, que nada esto te acontezca. Le dice, Pedro, ¿no crees que si yo le pido al Padre una legión de ángeles, no me la mandaría? Pero él no la pidió. Era un derecho al que él renunció. ¿Vamos bien ahí? Estamos viendo cómo la gente de esta tierra, los judíos de aquel tiempo lo veían como un rey literal, y Jesús siempre vino con una mente espiritual. Obviamente viene un cumplimiento más adelante, ¿va? Dice que su reino no tendrá fin. Pero ahorita Él está así, aunque la Escritura también, en Nabucodonosor, en Daniel dice, Él es el que pone y quita reyes. Por su parte, en el Antiguo Testamento dice, Dios interviene en el gobierno de los hombres, ¿no? Sí podemos entender que en su soberanía Él mueve las cosas para poner y quitar, pero básicamente es de intervenir, y es por eso que hay gobiernos que, aunque han hecho daño a la sociedad, siguen operando, ¿no? Es parte de una soberanía. Muy bien. Entonces le digo que viene el Señor Jesús y entonces Él siempre estuvo trabajando con la gente desde que comenzó su ministerio, una mentalidad de reino, ¿sí? Una mentalidad de reino. Ya para cuando iba a partir en su última semana, Lucas 22, verso 28, está hablando con sus 12 discípulos, claramente, y les dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí. Entonces eran gente, como dice los hechos, ¿verdad? Del vulgo, sin letras, pero que también dice la Escritura, le reconocían que habían estado con Jesús, que de Jesús decían, ¿de dónde tiene Él estas letras? ¿No? ¿De dónde tiene esa sabiduría? Claro que en aquel tiempo entendemos que no era como hoy que hay imprenta, si usted va y compra una Biblia y la descarga en su teléfono. Realmente el que tenía un rollo era gente pudiente y era gente que, o sea, que si usted no aprovechaba cuando iba al templo, no se le quedaba la Escritura, porque usted ve que Pedro, cuando desarrolla su ministerio, él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Él tenía la Escritura, no porque la tuviera físicamente, sino la tenía en su mente y en su corazón. Bueno, el punto es que aquí les está diciendo el Señor, yo les asigno un reino. Está metiéndoles la mentalidad de reino, ¿eh? Ustedes van a reinar. Pero vea que, bueno, no es el tema, pero está diciendo ahí, han permanecido conmigo en mis pruebas. Podemos entenderlo como las pruebas que el Padre le puso, ¿verdad? Porque le dijo a la mamá, a los Boanerges, a Juan y Jacobo, pueden beber del vaso que yo voy a beber para poder aspirar a estar uno a mi diestra y otro a mi izquierda. Y dice, bueno, eso no es mío darlo, es del Padre, pero a la verdad mi vaso beberéis, ¿verdad? Y Jacobo muere como mártir. Pero podemos entender eso como prueba, o también las pruebas que el Señor Jesús les puso a sus discípulos, ¿no? Él les puso como prueba, recuerda cuando precisamente antes de multiplicar los panes y los peces, le dice, bueno, denles ustedes de comer. Estaba poniendo a prueba su fe, ¿no? Puso a prueba su amor, ¿no? Puso a prueba su amor de Pedro, ¿me amas? Puso a prueba, usted recuerda, esas son frases muy fuertes, porque dice, nadie que ame más padre, madre, hijos, más que a mí no es digno de mí. Entonces en eso probó el amor. Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Les probó también la dignidad precisamente. Dice, el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue, el que no permanece conmigo. Entonces vea cómo esas pruebas, entonces ya nos van orientando a nosotros, a los cristianos de hoy día, del 2025, si podemos aspirar a reinar con el Señor
O simplemente somos como aquel grupo de cristianos que estamos esperando ser arrebatados. Así, ya, Señor, ya arrebátame porque ya no aguanto más. Es como una doctrina escapista más que de esforzarnos, siendo que Hebreos 6 claramente dice, vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Este es un camino de perfeccionamiento, amén. Y bueno, quiero seguir trabajando con usted como el Señor Jesús trabajó esa mentalidad de reino. Es algo que aquí, perdón, es primera de Juan 1.5, le dejé Juan. Primera epístola de Juan, o carta de Juan 1.5. El Señor Jesús hizo un trabajo con él de esta manera que cuando Juan se expresa del Señor Jesús, le dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar y que no va a morir, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vea cómo él dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Recuerde que desde Deuteronomio, el Señor Jesús, Dios dice, me seréis un reino y un sacerdocio. O sea, no era la prioridad ser reyes como tal, como lo entendemos, sino un reino sacerdotal. Aquí está hablando el apóstol Juan y dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Más adelante, en capítulo 5 de Apocalipsis, ve que son los ancianos, ¿no? Que dice, nos hizo reyes. Entonces, es otro nivel. El llegar a un nivel de anciano celestial y ser rey, obviamente ellos están en otro nivel, pero aquí es algo que el Señor trabajó con Juan y dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero quiero que vea también el mismo Señor Jesús hablando a las iglesias. Aquí estoy trabajando lo que es la mentalidad de reino, ¿no? O sea, no es algo, una doctrina rara, es algo que el Señor estuvo trabajando de principio a fin, es algo que estamos por recibir también los que creemos en Él, o como dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, aquí es el Señor Jesús mismo hablando, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces vea cómo no es nada más de como los reinos de este mundo, ¿va? Porque eres mi hijo, vas a ascender al trono y entonces tienes que tener una educación especial y todo, que está bien obviamente, pero en la mente de Dios no es así. En la mente de Dios claramente dice al que venciere. Obviamente ahí que está hablando a la iglesia de la Odisea y está hablando básicamente dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero yo te digo que tú eres, ¿no? Un pobre, desventurado, ciego, desnudo, te aconsejo. Entonces dice el Señor, a que venciere, le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Obviamente usted sabe dentro de esa doctrina, Apocalipsis lo dice claramente, los que resuciten o resucitemos, dice, van a gobernar con el Señor 1000 años, y entonces ahí está lo que es el milenio, esa es otra enseñanza por sí misma, ¿ok? Pero ahora quiero enfocarle porque el tema es la formación de un rey. Entonces el Señor Jesús viene, de hecho con Pilato me gusta porque le dice, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Le dice, bueno, yo para esto he nacido. O sea, a mí no me hicieron rey, o sea, yo nací para ser rey, o soy rey innatamente. Pero entonces vea que en Mateo 21:9, otro ángulo, aquí es Mateo, el que leí primero fue Juan, aquí es Mateo escribiendo el acontecimiento de lo que le decimos la entrada triunfal a Jerusalén, y dice, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, pero aquí no le dice el rey de Israel, sino que le dice al hijo de David, Hosana al hijo de David, porque a David le prometió el Señor que no iba a faltar quien se sentara en su trono, pero le dijo, no tendrá fin, ¿eh? Ese reino no tendrá fin. Entonces le dicen, Hosana al hijo de David, los judíos le dicen, Ben David, el hijo de David, porque es del linaje de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero entonces vea que aquí lo enfocan. Obviamente, usted puede ver al principio de los evangelios lo que es Mateo y Lucas respectivamente, como a través de María y de José respectivamente, cumple esta parte de la promesa, ¿va? Que iba a ser del linaje de David. Y desde Abraham, viene desde Adán, Abraham, Noé, y así sigue, hasta que llegan a David, y entonces él es el que, el Señor Jesús, se cumple esta palabra de que es el hijo de David. ¿Vamos bien ahí? Ahorita vamos a entrar a la formación, ¿no? Eso es todo lo que el Señor Jesús trabajó. Entonces lo que le quiero decir con esto es de que si el Señor Jesús iba a ocupar conforme a la promesa desde Abraham, ¿verdad? Porque le dijo, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Entonces el Señor Jesús el Dios siempre estuvo viendo a través de la descendencia que iba a enviar a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice la palabra. Pero entonces aquí como hijo de David, de hecho Apocalipsis dice, yo soy la raíz de David, dice el Señor Jesús, de sí mismo. Entonces Él es el que sustenta, Él es el que iba a tener ese linaje. Y aquí quiero trabajar con usted cómo es la formación de un rey. Para los que apuntan, vamos a seguir estos 7 lineamientos y vamos a ver
1, escogido del rebaño. 2, ungimiento. 3, guerrero. 4, escudero. 5, amigo. 6, cabeza. Y 7, reino. 7 etapas, 7 pasos, 7 facetas de la formación de un reino para ser un rey. En algún momento vimos esto solamente de David. De hecho, con los niños vimos era una clase, ¿verdad? Lo vimos en 7 clases. Pero yo quiero esta mañana, este día, hacer un paralelo, ¿verdad? Viendo cómo Jesús, como hijo de David, cumple también con esta formación. Le digo, no es la formación como los reyes de esta tierra, que obviamente se preparan académicamente, se preparan en modales, tampoco quiero decir que un Saúl no fue preparado, ¿verdad? Pero recuerda que él fue escogido, ciertamente, el primer rey de Israel, Saúl, pero no podemos ver claramente una formación como lo tuvo David. Después de que Dios le da la oportunidad a Saúl y él falla, entonces Dios le habla al profeta Samuel. Si usted ve la serie, hijo de la casa de David, no es la más apegada a lo literal, pero no está mal la serie, está interesante, para que usted lo pueda ver un poquito más claro, ¿no? Cómo es que se va cumpliendo esto. Y entonces bajo estos 7 parámetros vamos a ver la formación de un rey, ¿no? La formación de un rey, obviamente, hablando del Señor Jesús hoy, yo quiero hablar de Jesús como el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces la primera etapa, ¿no? Del redil, el ser escogido del redil, mire, segundo de Samuel 7:8, aquí está hablando Dios con el profeta Samuel, dice, dirás así a mi siervo David, bueno, con el profeta, perdón, ya aquí Samuel no estaba, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entonces vea cómo a David, usted sabe, él era de la casa de Isaí, de Belén de Judea, y entonces él realmente, otro pasaje dice que lo sacó del anonimato, él no tenía un nombre, él no tenía sangre real, él quizá nunca hubiera podido aspirar a ser un rey, ¿verdad? Obviamente, recuerde, o sea, Saúl fue el primer rey, el pueblo de Israel lo pide después de los jueces. Es algo impresionante porque Dios le dice al profeta Samuel, no te pese que el pueblo te diga esto porque no te han desechado a ti como juez, sino a mí. Directamente a Dios, ellos tenían un gobierno teocrático, por decirlo de alguna manera conceptual con palabras, ¿no? Dios mismo mandaba a alguien y tenían esa palabra de Dios. Pero entonces vienen con el profeta Samuel, el último juez de aquel tiempo, y le dice el pueblo de Israel, pon un rey sobre nosotros, ya no queremos jueces, queremos un rey, alguien que pelee nuestras batallas, alguien que todo. Y entonces el Señor les advierte y les dice, miren, si te pongo un rey, Él va a escoger lo mejor de tu tierra, lo mejor de tu familia, tus hijos, tus hijas, los va a ocupar como siervos. Y dice, no importa, lo queremos, bueno. Y entonces usted sabe, ya Saúl falla, pero entonces cuando cuando Dios manda a Samuel con David, le dice claramente, yo te tomé del redil, recuerda que él era el pastor de las ovejas, ¿no? Y que ahí en la soledad, en el anonimato precisamente, quizá no todos sabían, pero David enfrentó osos y leones, ¿eh? Dice que cuando venía uno y quería o robaba un cordero de la manada, dice, yo iba tras él, lo hería y lo mataba, de manera que cuando se enfrenta con Goliat, le dice, el Dios que me ha librado de las garras del león y las garras del oso me va a librar de este filisteo incircunciso. Pero el punto es de que Dios, podemos ver claramente, nos escoge del redil. Entonces le digo, no es seguir una tradición por seguirla, ¿verdad? Es el domingo de Ramos, sino ver, bueno, me está hablando de la formación del Rey de Reyes y me dice que Dios escoge a la gente que Él usa, a la gente que Él quiere que reine con Él, que le promete que se va a sentar con Él en el trono, lo escoge del redil. Y entonces el mismo Señor Jesús le dije a sus discípulos, tengo otras ovejas que no están en este redil, pero tengo que ir por ellas también, ¿no? Entonces hay ovejas, nosotros en nuestra cultura le decimos la oveja negra, ¿no? Los que se portan mal, los que no quieren nada con Dios, pero al final están en un redil. Hay gente que puede pensar y decir, bueno, yo no soy alguien que tenga un pastor, literalmente que no me congrego, o así como decía la canción aquella, hizo rebelde y sé ingobernable, pero que al final, en la totalidad de las personas, estamos en el mismo redil, ¿no? En este mundo estamos aquí. Seamos ovejas negras o seamos ovejas obedientes, estamos aquí. Pero lo que quiero que vea es de que esa palabra redil, no lo va a ver ahí, es la palabra navá. Puede ser casa, puede ser templo, puede ser un potrero. ¿Recuerda que hemos visto eso? Puede ser casa, puede ser templo, puede ser un potrero. Entonces, puede ser que usted sea una oveja de templo, ahí lo está viendo el Señor. Puede ser que usted no tenga una iglesia, una congregación hoy día, pero está en casa
y sigue siendo una oveja para el Señor. De hecho, el Señor, Él dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y entonces cuando Él le reclama a sus pastores allá en Ezequiel 34, les dice, no fortaleciste a la débil, no buscaste a la descarriada, no fortaleciste a la que estaba flaca, ¿no? Son cosas que el Señor sigue haciendo hoy día. Entonces yo no sé qué oveja sea usted. Quizás sea usted esa una que dejó a las 99 y que el pastor tiene que ir por usted. Entonces lo que quiero decirle esta mañana es de que sea que esté en la iglesia o sea que esté fuera de la iglesia, el Señor puede estarlo viendo porque Él es el buen pastor. Ahora, por el lado de Jesús, porque le estoy diciendo que lo quiero enfocar a Jesús, Apocalipsis 13:8, mire, dice, aquí está hablando de la bestia, no es el punto, pero dice, le adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y lo que quiero que vea es lo que yo le subrayé. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vea cómo en la mente de Dios, o sea, Él no es, se lo he dicho muchas veces, no es de que a Él le sorprendió nuestros errores, de que sabía que Adán y Eva iban a pecar y que íbamos a seguir pecando a través de las generaciones y que le agarró por sorpresa a Dios y ahora qué hago, sino que Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, Él sabía que íbamos a fallar y sabía que iba al menos con nosotros, con la humanidad, que iba en algún momento que intervenir la muerte para que a diferencia de lo que conocemos como diablo, Satanás, que no puede morir, es inmortal, o sea, no es que tiene un principio, pero es inmortal. Y dice que su pecado no pudo ser perdonado, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, dice la Escritura. Pero con la humanidad, dice, intervino la muerte, dice, vamos a quitar el árbol de la vida, no sea que alargue su mano, coma del fruto y viva para siempre. Pero entonces interviene la muerte, para que por medio de la muerte entonces nosotros fuéramos cambiados de naturaleza, amén. Bueno, el punto es que Cristo como Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Entonces Jesús mismo fue escogido como en el rebaño, ¿no? Escogido entre el rebaño, lo mejor del rebaño. Y si meditamos un poquito en lo que es el escogimiento, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, dice, escogió lo vil y lo menos preciado del mundo. Aunque el Señor como oveja es lo mejor, el Cordero inmolado, Él es lo mejor. Cuando se refiere a nosotros, dice, escogió lo vil, lo menospreciado, lo débil. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces vea cómo, dice un salmo, ¿verdad? Dice, Él ve al menesteroso y lo limpia y lo hace sentar, lo levanta. Dice, lo hace sentar con príncipes de su pueblo. Entonces Dios como rey no es un rey como los de aquí, de que quizá pueden tener respeto, consideración, ¿no?, humano hacia los súbditos, hacia la gente, pero quizá nunca colocarían a alguien así en condición de pobreza o de menesteroso, quizá no lo pondrían dentro de sus consejeros. Sin embargo, Dios no es así. Dios ve y dice, bueno, ok, si Él vence, como leímos, ¿verdad? Si Él vence, puede ocupar un lugar conmigo en mi trono, conmigo, no fuera, no aparte, conmigo en mi trono. ¿Vamos bien ahí? Entonces la primera parte es ser escogido del rebaño, como le puse en el cuadro, ¿no? Número 2, el ungimiento, mire. Ahorita estamos viendo un comparativo David-Jesús, ¿no? David-Jesús. David escogido del rebaño, Jesús también. Luego el segundo ungimiento, 1 Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió, o sea, ungió a David en medio de sus hermanos. Y vea cómo es la Escritura. Dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ungió a David y desde aquel día. De hecho, ya desde antes tenía un buen testimonio de David, ¿no? Decían, toca bien, es prudente. Pero cuando recibe esa unción profética, o sea, porque le da el profeta Samuel, dice, desde entonces el Espíritu de Jehová vino sobre David. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escogía a alguien, venía y se iba. No era como intermitente, ¿no? Venía y se iba, venía. No permanecía. A diferencia del Señor Jesús, que cuando viene, dice, cuando sube de las aguas del bautismo, dice Juan, yo no le conocía. Y no quiere decir que Jesús no tenga Espíritu Santo, porque Él es Dios, sino de que como una señal a Juan el Bautista, Juan 1:33, dice, yo no le conocía, pero para manifestarlo a Israel, me fue dicho sobre quien veas descender corporalmente el Espíritu Santo como paloma y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Simplemente como una señal, pero ya estaba. Ahora, por su parte, es un cumplimiento. Lucas 4:18, recuerda que el Señor Jesús va al templo, como dice, como era su costumbre, le dan el rollo de Isaías para leer y haya esta escritura, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y claramente dice, por cuanto me ha ungido. Esa palabra ungido es apartado, consagrado, habilitado, ¿verdad? Me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cierra el rollo, o bueno, enrolla el libro del Señor Jesús y dice, esa escritura se cumple hoy delante de vosotros. Entonces, mientras que David tenía un ungimiento y pudo, cuando él tocaba, entonces ya se iban los espíritus malos de parte de Jehová en Saúl, o sea, tocaba y el espíritu lo dejaba, viene ese ungimiento y enfrenta a gigantes y con una piedra lisa del arroyo lo vence. En el caso del Señor Jesús viene con un cumplimiento, dice, para trabajar con los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos. Pero lo más importante es lo que el Señor Jesús dice. Hoy se cumple esa escritura delante de vosotros. Y unos admiraban de su doctrina porque dice, esta habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Dice, y otros decían, no, pues es que sí, o sea, todo lo ha hecho bien. Ha hecho al ciego ver, al mudo hablar, todo lo ha hecho bien, tiene testimonio. Pero lo que quiero que vea es que cuando dice, se ha cumplido esa escritura, Deuteronomio 17, 18, el Señor Jesús en la ley, desde la ley de Moisés, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando cuando constituyas sobre ti un rey, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Entonces da a entender que, bueno, creo que todos los judíos saben leer y escribir, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no sabe leer ni escribir. El punto no es literal, sino que dice, el que ya se sentó en un trono para reinar, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y entonces el Señor Jesús no solamente leyó y dijo, y se cumple esa escritura, sino que usted ve que al menos los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dicen, y esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque estaba escrito, ¿no? Y entonces viene el Señor Jesús, Sermón del Monte, y dice, no pienses que he venido a abrogar la ley. No vine para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto os digo que no pasará en el cielo y la tierra hasta que todo sea cumplido. Ni una tilde ni una jota va a pasar de lo que se tiene que cumplir. Y Juan va más arriba, Juan capítulo 1, y dice, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. Entonces vea que el Señor Jesús lo cumple en sí mismo. Ese ungimiento es algo súper poderoso, pero que a nosotros nos da la vía de decir, bueno, yo no sé si usted sabía, porque yo sé que muchos cristianos repetimos, amén, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y lo vemos quizá hoy, bueno, no sé si porque estaba preparando el tema, me salió una imagen en el internet de la IA, pone una abeja reina, ¿y qué cree? Pone una abeja reina y la pone así con su corona, joyas, diamantes. Digo, sí, quizá porque nosotros en nuestra mente humana, que alimentamos la IA, así vemos el reinado o la riqueza, ¿va? Pero el Señor Jesús no piensa así, sino que el Señor Jesús, como usted lo puede ver, dice, no, el que reina es que tiene la capacidad de ser una copia, de poder cumplir la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo interesante, ¿no? Que entonces el Señor Jesús dice, ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso le sirvió el ungimiento. Vamos al número 3, que es ser guerrero. Mire, primero de Samuel 16, 18, ahorita acuérdense, es David, Jesús, si puede hacer si está escribiendo una línea en medio, entonces pone de un lado David y de otro lado Jesús, para que vea el comparativo, ¿no? Entonces aquí el tercero sería 1 Samuel 16, 18, dice, uno de los criados respondió diciendo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, le dice ahí hombre de guerra, o sea un gibor, hombre de guerra, prudente sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. De hecho, por eso digo que si usted ve la serie no se apega a la escritura, porque dice que era hermoso, dice la Biblia que era rubio, que era de buen aspecto. No estoy diciendo que el actor sea feíto, no estoy diciendo eso, pero sí de entender que era diferente, ¿no? Entonces aquí lo puede ver hermoso y Jehová está con él, pero dice hombre de guerra. Y bueno, usted sabe, David fue el que más batallas peleó, ¿verdad? Yo le pregunto antes de pasarlo a ver a Jesús, ¿usted se imagina a Jesús peleando? ¿Se imagina a Jesús peleando? Bueno, de hecho dice el escritor de Hebreos, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse de desmayar. Le digo, yo sé que Jesús no hacía los ojos para atrás, ¿no? Así como nosotros, pero cuando en su cara le decían, tú no eres hijo de Dios. Está en la cruz, sufriendo, sangrando. Si eres el rey de Israel, desciende de la cruz. No lo hizo. Pero al final fue una pelea que él tuvo que dar. Entonces, por favor, apunte Apocalipsis 17, 14. Obviamente ese es un pasaje que habla en términos futuros, en tiempo futuro, pero que lo podemos ver claramente. Ahorita le voy a decir cómo es que el Señor lo hizo también.
Dice Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero. Sabemos que el Cordero es Jesús, amén, es Cristo. Y el Cordero los vencerá. Y ve entonces cómo sigue trabajando en la misma idea. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Él es Señor de señores, Rey de reyes, el Cordero los vencerá. ¿Cómo peleaba? ¿Cómo pelea un Cordero? Aquí dice van a pelear, tiempo futuro van a pelear. Le pregunto yo, ¿cómo pelea un Cordero? No está diciendo un carnero que tiene, el ram, ¿no? Que tiene los cuernos y se encarga de... No. Me está diciendo claramente un Cordero. Un bebé, ¿no? Un bebé, baby sheep, dice mi hija. Un Cordero. Isaías 53. ¿Sí? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces la pregunta para nosotros es, esos que decimos, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿y qué tal? ¿Nos dejamos que nos digan? ¿Rezongamos? Es que ¿por qué me va a decir? Es que tengo o no tengo razón, decía aquella hermana, ¿verdad? Entonces no, o sea, tenemos la mentalidad de que vamos a ser reyes y sacerdotes, pero no estamos viendo la formación de, o sea, quizá lo vemos como igual, terrenalmente, pero no espiritualmente. Decir, bueno, el Señor Jesús, le digo, dice Hebreos, sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Que los fariseos, tú no eres hijo de hoy día, ¿no? Desde aquel tiempo y hasta hoy sigue siendo lo mismo. Es que él no guardó el Shabbat, es que él no hizo esto. Y la gente tenía dudas, no, pero es que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo va a levantar incluso a los muertos, a un Lázaro, ¿no? Y la gente veía las señales y veía el testimonio, pero por otro lado, o sea, había gente que el Señor Jesús, y no por eso, dice, cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Usted cómo es cuando lo maldicen? Cuando se le cierran en el tráfico, cuando le ganan la fila, ¿eh? Que ya esperó 2 horas sin comer ahí para hacer un trámite y de repente viene alguien más vivo y se le mete. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo nos comportamos? Entonces vea que podemos tener la mentalidad de que vamos a reinar, pero no estamos teniendo esa mentalidad. Entonces le digo, no es nada más seguir una tradición por seguirla, sino decir, bueno, sí, o sea, el Señor Jesús lo reconocieron como rey y bien dejó un predicador morenito, ¿ah? Esa misma gente que decía Hosana es la misma gente que una semana después decía crucifícale, claro. Así es la gente, cuando ya se ven afectados sus intereses o que no va a ser como piensan, pues obvio que ya no te van a apoyar, ¿verdad? Número 4, yo le puse escudero, mire, vamos a avanzar. Primero de Samuel 16:21 le puse la versión de las Américas porque la 60 dice paje de armas, pero me gusta cómo dice la versión de las Américas porque dice, hablando de David, recuerda, es un comparativo, David, Jesús, David, Jesús. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Pero me gusta esta palabra así de esta versión porque usted puede ver que en David, que fue un guerrero, antes de Dios darle una espada, porque dice que tomó la espada de Goliat del Filisteo y le cortó la cabeza y luego uno de los sacerdotes se la guardó, Aitofel, creo que es Aitofel, se la guardó. Pero antes de Dios permitirle una espada a David, ¿qué hizo lo primero? Le dio un escudo. Yo sé que la palabra literal significa así, paje de armas, alguien como cuando usted ve la gente que va a jugar golf, o si usted juega golf, y le dicen creo que caddy, ¿no? Al muchachito o la persona que le lleva su morralito con los palos para pegarle. Algo así es un escudero, es alguien que lleva sus armas. O sea, usted lo puede ver que llevaban las flechas, el arco, el escudo, como Goliat ese le dijo a su escudero, pásame la jabalina o pásame el escudo. Pero tal cual esa palabra escudero es muy bonita, ¿no? Porque entonces dice, antes de yo emitir un juicio, antes de usar la espada, yo tengo que aprender a usar el escudo y proteger y defender. ¿No? A mí me gusta mucho eso. Me gusta porque entonces en la palabra hebrea, aunque sí está escudero, la palabra kelí, con acento en la i, kelí, es un utensilio para defender, pero figuradamente, ¿sabe qué significa esta palabra? Significa consumar, terminar. ¿Se acuerda que fue una de las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz? Antes de morir, antes de entregar el Espíritu, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu, consumado es. Terminó la obra. ¡Wow! Entonces podemos ver claramente cómo el Señor Jesús viene a ser ese escudero y el apóstol Juan lo pone de una manera muy poética, muy clara, muy precisa. Primera de Juan 2:1 dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, aquí no va a encontrar la palabra escudero, pero la función va a ser la misma, yo te la explico un poquito más. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, todos pecamos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces vea cómo estamos viendo la formación de un rey, pero no es un rey terrenal, ¿verdad que no?
Entonces, en la mente de Dios, un rey eterno, porque Él es el rey eterno, dice, no puede ser alguien que venga. Obviamente Jesús viene y dice, no pienses que he venido a traer paz sino espada. Es interesante después estudiar la espada de Cristo, ¿eh? Es bien interesante. Él no vino a traer paz sino espada, Él lo dice así. Pero sin embargo, incluso cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, le dice, guarda eso. Guarda eso. No es necesario usar la espada. Tiene una espada. De hecho, en Apocalipsis viene y dice, los va a destruir con la espada aguda que sale de su boca, una espada de 2 filos. Dice la Escritura que es una espada que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, el hueso, el tuétano. Discierne pensamientos, intenciones de corazón, refiriéndose o comparándolo a la palabra de Dios. Amén. Pero aquí en cuanto al Señor Jesús, vea que antes de eso, o sea, tiene toda la palabra, tiene todo el poder de hacerlo, pero Él viene como abogado. En el griego es la palabra paracletos, ¿no? Intercesor, consolador, alguien al lado de, ¿no? Paracletos, que no solamente va a interceder, sino también a consolar. Lo vemos en Jesús cuando vienen directamente con la ley en la mano, por así decirlo, ¿verdad? Dice, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Moisés nos ordenó apedrearla. ¿Tú qué dices? Y dice la Escritura que el Señor Jesús estaba escribiendo en tierra muy tranquilo, ¿eh? Y como insistieron en preguntar, dice, porque los desesperó, ¿verdad? Que no les dijo nada. Así de, sí, pues denle, para poder acusarlo, porque no era ni siquiera que querían hacer justicia, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús lo que escribió, no dice la Biblia que escribió, solamente dice que eso que escribió, y fue algo que acusó en su conciencia grandes y pequeños y se fueron retirando. Y entonces llegamos al punto, donde dice que solamente quedaron la mujer y Jesús. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Bueno, ni yo te condeno. No le dijo que no era pecadora, ¿verdad? Dijo, vete, no peques más. Al que sanó allá en Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda, igual también le dice, ¿verdad? Mira, has sido sanado, no peques más. No sea que te acontece algo peor. Pero entonces vea cómo el Señor, aunque tiene todo el poder y todo el juicio, Él antes de usar la espada, usa el escudo. Dice, a ver, a la samaritana, ¿va? Quizá todos la tachaban, ya saben con nosotros cómo somos, ¿ah? Es que esa hermana no es su esposo. ¿Ah? Somos bien chismes, ¿no? Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús, oh, ¿qué quieres del agua? Te la doy. Ve y trae a tu marido. Ay, no tengo marido. ¿Eh? Bien has dicho, no tengo marido. ¿Ah? Yo me imagino que así le hizo no tengo marido. Ah, ok, bueno, sí. 5 has tenido y el que ahorita tienes no es. Ay, Señor, sabías todo, claro. Pero entonces no le estaba juzgando, sino que eso sirvió para que pudiera reconocer y decir, sí es cierto, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No serás tú el profeta? ¿No serás tú el que escribió Moisés? ¿No serás tú el que estamos esperando? Ese que puede interceder por nosotros y consolarnos. Es lo que significa abogado, paracletos. Claro. Entonces vea cómo el Señor Jesús antes de ejecutar el juicio, obviamente va a haber un tiempo, hay un tiempo para todo, dice la Biblia, va a haber un tiempo en el cual dice todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Qué mejor que ponernos a cuentas ahorita como el Señor Jesús dijo, ¿eh? Procura ponerte a cuentas mientras vas de camino. Porque de cierto te digo que si llegas al día del juicio, dice, no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, ya no hay más. Hay misericordia hoy día, hay perdón, ¿no? Porque todos fallamos, todos pecamos. Pero entonces no nos van a emitir la sentencia. Recuerda aquel que tenía una deuda, una parábola, y le dice la parábola, la deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿Usted cómo está comportándose con el Señor? ¿Está suplicando? O le decía, estamos estudiando el tema de los niños, ¿no? Como es que en México tenemos un dicho, que dice, si el hambre me tira, el orgullo me levanta, ¿no? Y somos tan orgullosos, o la vida nos ha tratado así que no pedimos ayuda, pero ni aun a Dios. No podemos caminar así. Entonces, por favor, aprovechemos, no solamente sigamos la tradición, sino veamos que el Señor Jesús lo cumplió y nosotros también lo tenemos que hacer, porque esa parábola que le comentaba, dice que ese siervo tenía un deudor también y no lo perdonó, y le fueron a decir al rey y se enojó el rey y dice, oye, yo te perdoné la deuda y era más de lo que te debía. ¿Por qué no tuviste tú misericordia? ¿Por qué no hiciste tú lo mismo? Y entonces lo que le quiero decir, porque dice aquí Jesucristo, el justo, dice el apóstol Pablo, dice, es normal que uno dé su vida por otro. O piénsele usted, quizá nunca ha tenido no se ha enfrentado a la situación que le digan, mire, su papá, su mamá, su hijo, esta persona solamente con un trasplante de riñón se salva y usted es compatible con él. Y usted así como, ay, no, pues a ver, ya se encuentran otro, ¿no? Que sea alguien que le ha ofendido, que le hace bullying a su hijo, que lo trata mal, el vecino que le echa, iba a decir popó en su puerta, porque así hay vecinos, ¿verdad? Basura, ¿le daría su riñón? Yo digo que no. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que uno dé su vida por alguien que le ha ofendido, no creo.
Dice, pero Dios, Romanos capítulo 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces le digo, Jesús antes de ejecutar la espada, tiene un escudo. Pero hay un tiempo también. Si no aprovechamos, vamos a enfrentar el juicio y no va a haber quien vea por nosotros. Entonces aprovechemos, por favor. Luego, mire, algo muy bonito. Aquí ponga en la columna de David, ¿no? 1 Samuel 18:3. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Aquí es algo muy bonito porque usted puede ver que dice que Saúl amaba a David, Mical amaba a David, pero solo Jonatán amaba a David como a sí mismo. Entonces, así hay gente también que dice que nos ama como Saúl, pero solo mientras tiene un beneficio de nosotros. Cuando no lo tiene, nos va a perseguir, vamos a ser sus enemigos. Dice, ya no lo vio con buenos ojos, ya no fue amigable con Saúl con David. Una Mical que también, ¿verdad? Mientras tenga lo que quiere, no nos va a pasar nada, pero que como no nos ama como a sí mismo, hasta nos inventan cosas, ¿verdad? Mical dice la escritura que hubo una ocasión que sacó a David por una ventana y lo ayudó, dice, lo ayudó a escapar y lo sacó por una ventana. Pero ¿se acuerda cómo fue que menospreció a David también esa misma Mical? ¿No dice la escritura que fue a través de una ventana? Dice, Mical viendo por la ventana lo menospreció en su corazón. Entonces así las parejas hoy. Hay matrimonios que la mujer ayuda al hombre, pero por esa misma ventana que le ayuda después lo menosprecia. Entonces no es alguien que ame como a sí mismo, como Jonatán, que aunque Saúl se lo reprendió, le dijo, es que no te das cuenta que David quiere el trono. Dice, bueno, padre, si es la voluntad de Dios, ¿qué mal te ha hecho David? Lo amó como a sí mismo. Dice, si llega David es como si yo estuviera ahí. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, tradicionalmente hablamos de Jonatán como el amigo de David, ¿verdad? Pero si usted ve, no se lo menciona como amigo, menciona a un Husai, menciona a gente, dice la Biblia literalmente ancianos. La gente ancianos en cuanto a obispado, en cuanto a rango, eran los amigos de David. Lo que sí podemos ver es que Isaí le enseñó a David que favor con favor se paga. No, como dice Proverbios, el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Pero vamos a dejarlo así en la tradición para pasar a la comparación con el Señor Jesús. Recuerde que todo esto es para la formación de un rey. Lo estamos viendo en Jesús y lo vamos a seguir nosotros como parámetro también. Bueno, si yo soy de los cristianos que dice que nos hizo reyes y sacerdotes, tengo que seguir las pisadas del maestro, amén. Como decía aquel corito. Juan 15:15, mire, Señor Jesús hablando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces, no sé con quién platicábamos en la semana, ¿no? Con un hermano. No me acuerdo, o lo escuché en una predicación, pero que decía, ¿usted se imagina a Jesús que no sonreía? Los niños querían tocarlo, ¿ah? Los niños querían estar con Jesús. Y reprende a sus discípulos y dice, deja a los niños venir a mí, no se los impida. De ellos es el reino de los cielos. Si usted ve a alguien huraño, no le acerca a su hijo. Yo creo que era alguien sonreía, alguien que tenía ese amor en sus ojos. Claro, era serio, dice Juan, era sus ojos como de llama de fuego, ¿verdad? Pero para encenderte. Bueno, el caso es de que Jesús siendo amigo, dice, te he llamado amigo porque todo lo que oigo del Padre te lo he dado a conocer. Pero hay algo más grande, mire, que quiero que vea cómo lo cumple el Señor Jesús. Versos anteriores, Juan 15, pero nos regresamos al verso 13. Dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, ni el de una madre. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos, porque es una madre, pues es su sangre, ¿va? Y lo va a hacer, o como decía alguien, pues sí, mamá, pues para ti siempre voy a ser guapo o hermosa porque soy tu hijo, pero la gente no opina lo mismo. Es su sangre. Pero dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? No solamente te dijo, te he llamado amigo porque te he dado a conocer todas las cosas que me enseñó mi Padre, sino que cumplió esta parte de mostrarte el mayor amor que puedes tener. Y como te lo dije, no porque lo merecieras, no porque eras buena onda, sino que otra vez, Romanos 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Rey que tenemos. Es el Rey de Reyes. El que aún a pesar de nuestros malos ratos, nuestros malos momentos, nuestro mal carácter, nuestra mala onda que podamos ser, puso su vida por nosotros. Amén. Por sus amigos. Vamos terminando, mire. 1 Samuel 22:2. Recuerda que creo que le puse jefe o cabeza, ¿no? 1 Samuel 22:2. Aquí está hablando de la cueva de Adulam. Estamos viendo primero David, Jesús. David dice, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe
de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El Señor Jesús tuvo 12 nada más, ¿no? Con los que impactó al mundo, pero se acuerda que él mismo en su sencillez dice, ustedes cosas mayores que yo van a hacer. ¿Cuántos no conocemos un jefe, un líder que no, sin mí no puedes, ¿verdad? Y el Señor Jesús bien humilde, vas a hacer cosas más grandes que yo, porque yo voy al Padre. Ya lo había hecho David. Él no tuvo 12, él tuvo 400, y de ser gente endeudada, amargada, afligido, dice que los hizo valientes, gibores. Es otro tema por sí mismo, ¿eh? Pero lo que yo les subrayé fue que fue hecho jefe. Fue hecho jefe. Esa palabra jefe es el equivalente a cabeza, la palabra zar, como los zares de Rusia, zar. Dice jefe en cualquier rango, comandante, maestro, príncipe, principal, primero, señor, cabeza. Pero entonces quiero que lo vean Jesús, mire. Colosenses 2:19. Perdón, dice, hablando de Jesús, dice la cabeza, por eso está con C mayúscula, la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? En virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, aquí está el punto. ¿Cómo voy a saber si yo estoy siendo un rey o me están formando como rey? Bueno, dice, crece con el crecimiento que da Dios. Vea cómo la Biblia es muy específica y dice, crece con el crecimiento que da Dios. Hay un crecimiento natural, ¿no? Los que tenemos hijos, nuestros hijos crecen y luego ya le digo a mis hermanos y amigos, ya los saludo uno así a los muchachos, ¿no? Crecen más que uno. Pero puede ser que en su mente y en su corazón sean inmaduros, ¿no? Entonces, por eso la Biblia nos enfatiza y dice el crecimiento que da Dios. Que no solamente sea un crecimiento natural, como dice la Biblia, la tierra da fruto por sí mismo, en la tierra, sino que sea un crecimiento, como dice aquí, completo en virtud o en función de la cabeza. Y que no es otra cosa, sino que usted es muy gráfico como Dios usa la Escritura. Porque en la cabeza están los 5 sentidos, ¿no? Está la visión, está el olfato, que es el discernimiento, está el gusto, el oído. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ajustarnos a la visión de Cristo, a lo que oye Cristo, a lo que habla, a las palabras que el Señor habló. ¿Sí me explico? Eso es la parte de la formación de un rey. Y eso usted puede ver que en David, que dice que Él los transformó de endeudados, amargados, afligidos, a gibores, a valientes. El Señor Jesús también. Dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, ¿no? Y empieza a haber una transformación. Gente del vulgo y sin letras, pero que les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver, no podemos pasarnos por ahí diciendo, oh, sí nos hizo reyes y sacerdotes y no tener un crecimiento que da Dios en virtud de la cabeza. O sea, porque yo sé que muchos amamos estar en la iglesia y nos tomamos todos los discipulados, células, todas las reuniones que hay estamos. ¿Qué tanto crecimiento tenemos? En virtud de la cabeza, porque a lo mejor tenemos mucho conocimiento, pero quizá poca experiencia, ¿no? Tenemos que tener ese tipo de crecimiento. Y por último, el rey, ¿no? El rey. Mire, Lucas 22, 24. Aquí está hablando de cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos, les dice que tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces, imagínense los 12, dice, hubo con ellos, también entre ellos, una disputa sobre quién de ellos será el mayor. O sea, quién se iba a quedar a cargo, ¿no? ¿Quién de ellos será el mayor? Pero Jesús les dijo, y aquí resume todo lo que trabajamos esta mañana. En lo terrenal, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. El que dirige como el que sirve. Pregunta el Señor, porque ¿cuál es mayor, el que sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces le digo, mientras que en lo terrenal siempre vamos a ver el ser rey como la autoridad. Dice otro pasaje, las vestiduras espléndidas, buenos lugares para vivir, buenos lugares para comer, para vacacionar, muchas cosas materiales. Pero el Señor Jesús está diciendo, no. En el reino de los cielos no es así. De hecho, dice, de los nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. O sea, son cosas diferentes, el reino terrenal y el reino de Dios, el reino espiritual. Entonces, nos está diciendo, el que quiera hacerse grande, tiene que servir. Entonces, para que si usted dice, nos hizo reyes y sacerdotes, y no está sirviendo, pues, perdóneme, pero no puede aspirar a ser un rey. En la mente de Dios, no. Porque incluso él mismo dice, yo no vine a servirme a mí mismo,
Dice el Señor Jesús, yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué tan útil es nuestra vida? Y con este término, mire, Marcos 15:26. Porque cuando usted me sorprendió, porque cuando yo le puse así rey de Israel o rey de los judíos, en la concordancia, me llamó la atención todo lo que es, porque dice al rey, lo menospreciaron, le injuriaban diciendo, pero creo que Marcos 15:26 resume todo lo que puede encontrar del rey de los judíos. Fíjese cómo el rey de los judíos dice, la Biblia en Navidad recordamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cuando vienen los sabios de Oriente dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Los reyes de Oriente. Pero Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Sin embargo, les guste o no, Jesús es de nacionalidad judía, ¿no? Le plació así al Señor, que del pueblo que Él escogió, con el que ha trabajado a través de la historia. Pero vea que entonces esa causa, esa mentalidad, esa visión, obviamente sabemos que tiene un cumplimiento mayor, pero terminó en su muerte, ¿no? Dice ahí, el título escrito de su causa, o sea, de la causa porque lo crucificaron fue esta, el rey de los judíos. Entonces así también sepa que a veces el mundo, cuando no cumplimos sus expectativas o no tenemos quizá mucho lo material, ¿verdad? Quizá no crea en nosotros. Pero usted tiene que ver lo que vimos esta mañana. Se lo voy a poner ahí. Está consciente que Dios lo escogió en un rebaño. Está viendo en su vida la operación de ese ungimiento que el Espíritu Santo le redarguye, le reprende, le exhorta, que va creando en su vida una copia de la Escritura, que es alguien que no que está respondiendo mal por mal, sino que está peleando, está venciendo el mal con el bien, ¿no? Guerrero, que antes de emitir un juicio tiene un escudo delante de usted, alguien que sabe ser amigo, que si quiere amigos tiene que mostrarse amigo, alguien que está creciendo en virtud, en función de la cabeza que es Cristo. ¿Cómo va, no? ¿Cómo va su camino a ser rey? Le digo, hoy recuerdo a la gente que Jesús entró en Jerusalén para ser rey y, bueno, la semana siguiente lo crucificaron, pero al final dice la Escritura, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Como hijo de David, fue por eso que estudiamos cómo fue formado David como rey y que también se cumplió en Cristo, pero que ahora también como Él dijo, ¿va? Al que venciere le voy a dar que siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Tiene que tener esa mentalidad de reino, pero no puede ser fuera de esos parámetros. Entonces esta mañana le digo, no solamente siga una tradición y cumple su ramito y lo ponga atrás de la puerta, sino que diga, bueno, sé que si reconozco a Jesús como rey, también de repente a lo mejor no me va a ir muy bien, me van a crucificar, ¿verdad? La gente, pero que estemos conscientes del cumplimiento de esas etapas en nuestra vida. Ore conmigo, dígale a Dios que selle esta palabra en su corazón y que nos ayude, amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de adorarte, de meditar en tu palabra, Señor. Pero sobre todo ver que en tu corazón está, ciertamente tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, pero como siempre nos has enseñado con tu ejemplo, Señor. No solamente dice tu palabra que somos tus amigos, sino que diste tu vida por nosotros. No solamente nos dice que tú eres un guerrero, sino que antes de pelear las batallas, eres un escudero, eres un abogado que intercede por nosotros para todos los que hemos pecado. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Señor, que esta mañana es mi oración, Dios, que todo aquel hermano cristiano, toda persona que haya oído esta palabra de que nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios, no lo vea como el mundo lo ve, que era un reino literal, o como la gente de aquel tiempo, que mucha gente alrededor del mundo hoy lo celebra, el llamado Domingo de Ramos o entrada triunfal, sino que podamos ver, Señor, que en tu mente de reino, tu reino no es de este mundo, y que nos conviene buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para tener la añadidura de todas las cosas, pero lo más importante es estar contigo, Señor. Es poder estar contigo, como leíamos en el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su monte santo? Que podamos ser limpios de manos, puros de corazón, no elevar nuestra alma a cosas vanas, para poder estar delante del Rey, del gran Rey que eres tú, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, Señor, no pensar que algún día vamos a reinar y no cumplir estas facetas, esas etapas de formación,
y que aprendamos en medio de ellas y las disfrutemos y podamos siempre reconocerte a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos en este día, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones, nos despedimos de la transmisión y nosotros aquí seguimos para terminar.